Hola estudiantes, les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y vamos a continuar con la explicación de la consolidación de las prestaciones sociales. Ya hemos visto cómo se hace la consolidación de las cesantías al final del año, el 31 de diciembre, lo mismo con los intereses sobre las cesantías. Ahora vamos a hablar sobre la prima de servicios. Debemos recordar algunos detalles. El primero es que la prima de servicios se cancela al trabajador directamente en los meses de junio y de diciembre. El segundo aspecto que debemos considerar es que, dado que se cancela en junio y en diciembre, entonces el proceso de consolidación tendremos que hacerlo en esos dos momentos también, en junio y en diciembre. Como habíamos visto en los otros videos de consolidación de prestaciones sociales, en el de cesantías y en el de intereses, nosotros a medida que va avanzando el año vamos haciendo una provisión mensual. Esa provisión sale inicialmente del cálculo eh, que nosotros hacemos aplicando el factor que le corresponde. Recuerden que en semanas anteriores aprendimos que para el cálculo de la prima de servicios utilizamos el 8.33% de lo que sea la base en el mes correspondiente. Entonces, apliquemos eso a este trabajador. Recuerden que es un trabajador que se gana 850.000 pesos y que tiene la característica de no haber trabajado todo el año, sino que hubo algunos meses completos y otros meses donde faltó por alguna razón. Entonces, así las cosas, hay que mirar cuánto hay que pagarle en el semestre a título de prima. Si es en el semestre, entonces vamos a empezar trabajando los primeros 6 meses, de enero a junio. O sea que nos vamos a concentrar en esta parte. Vamos a colocarle a esto un colorcito diferenciador para que estemos concentrados solamente en lo que está resaltado. Entonces, ¿cómo calculamos la prima? Nosotros sabemos que cuando estamos haciendo la provisión mensual, tenemos que tomar lo que constituye la base de la prima, que en este caso es el devengado, más las comisiones, más las horas extras, más los recargos, y dice la ley también, más el auxilio de transporte a pesar de no ser salario, ¿sí? Todo esto es base para el cálculo de la prima de servicios, y a eso lo vamos a multiplicar o le vamos a aplicar el factor del 8.33%, que ya sabemos de dónde sale ese 8.33. Recuerden que es tomar el 100% y dividirlo entre 12 meses. Dice acá que la prima de servicios de este trabajador en enero fue de 72.090 pesos. Hacemos lo mismo con los meses subsecuentes y encontramos que la prima varía a medida que avanzan los meses porque se presentaron variaciones acá, ¿cierto? Así fue que se calculó la provisión mensual. Si nosotros recordamos, se explicó que a medida que se iban encontrando estos valores, que son provisiones, estimaciones, era necesario hacer la contabilización de las mismas provisiones en nuestra contabilidad, ¿cierto? Entonces acudíamos al libro diario y hacíamos el siguiente registro mes a mes. El registro era que íbamos a llevar un gasto prima de servicios, ¿sí? Y lo contabilizamos de la siguiente manera. Hacíamos el análisis así. Estamos incurriendo en un gasto, los gastos se me están aumentando. Recordemos que los activos, los gastos y los costos, cuando los voy a registrar en la contabilidad, se me aumentan por la columna del debe, ¿sí? Por la columna del debe. Vamos a el título, la columna del debe, y este es el título a ver de la columna correspondiente, ¿cierto? Entonces así las cosas. Tengo que acá en el gasto prima debo llevar en enero 72.090, estoy aumentando los gastos. ¿Y cuál es la contrapartida? Entonces habíamos dicho que la contrapartida es una cuenta del pasivo porque estamos debiendo ese dinero. Quiere decir que tengo que mover una cuenta del pasivo, es decir, una cuenta por pagar que se llama provisión, prestaciones sociales a título de prima de servicios. Vamos ampliando acá para que nos deje ver bien, y entonces será la contrapartida de ese gasto. Observen ahí entonces que estamos cumpliendo
el concepto de partida doble, el débito es igual al crédito. También estamos observando que un gasto se aumenta por la columna del debe y que una cuenta por pagar, es decir, un pasivo, se aumenta por la columna del haber. Muy bien, eso fue lo que pasó en enero, ¿sí? ¿Qué hicimos en febrero? Entonces en febrero hicimos algo similar, vamos a copiar aquí las cuentas para febrero, para marzo, para abril, para mayo y para junio, ¿sí? Y miremos qué vamos a hacer en febrero. Tendremos que traer el valor de esa provisión, ¿sí? Aumentar el gasto prima en ese valor. Y la contrapartida pues es la cuenta por pagar o pasivo de provisión prestaciones sociales a título de prima. Hacemos lo mismo con marzo. Lo mismo con abril. Marzo, abril. Bueno, parece que me pasé en los colores con julio. Vamos a quitarle el color aquí para que no nos vayamos a confundir. Ahí sí nos quedó. Entonces este no lo necesitamos porque es del siguiente semestre. Digamos en abril, entonces abril es 82,988. Sigue mayo, 91. Y finalmente junio. Muy bien, eso fue lo que hicimos en el libro diario a medida que avanzaban los meses. Cada mes hicimos este registro. Asimismo, cada mes nosotros trasladamos estos valores a las cuentas mayores, ¿sí? Entonces recordemos que las cuentas mayores deben recibir el movimiento en la misma columna que se movió en el libro diario. Entonces hagámoslo así. Aquí tengo el gasto prima con un movimiento en la columna del debe. Entonces aquí voy a traer este valor, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con respecto a febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, ¿cierto? Eso fue el movimiento de esta cuenta en el primer semestre. Quiere decir que la provisión ascendió a 504,170 pesos. La contrapartida la fuimos también trasladando cada vez que hacíamos el asiento al libro mayor, ¿cierto? Entonces aquí debo registrar esto que está en el haber en la misma columna de la cuenta mayor para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Así fue como nos quedó las cuentas mayores. Un débito a junio 30, un saldo de débito a junio 30 de 504,000, que es exactamente el mismo saldo, pero tipo crédito en la provisión prestación social prima. Acá entonces nos enfrentamos a una provisión, a una estimación. ¿Qué es lo que sucede? También dijimos, debemos confirmar que ese valor, 504,170, es exactamente lo que le debemos al trabajador a título de prima, lo que le vamos a pagar al trabajador. Entonces, ¿cómo confirmamos eso? Tenemos que venir y hacer uso de la fórmula rápida que aprendimos también en la semana anterior para calcular la prima de servicios. Entonces recuerden ustedes que en la fórmula me dicen, la prima de servicios va a ser igual al salario mensual por los días trabajados dividido entre 360. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros tenemos que ir a mirar el salario de ese trabajador en el semestre, ¿sí? Y observamos, lo primero que observamos es que el salario de ese trabajador tuvo variación. Y la ley nos dice, si usted encuentra un salario con variación dentro del semestre, para calcular la prima tiene que ir y promediar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendremos que hacer acá? Primero, calcular el promedio. Entonces, digamos acá vamos a traer el total de lo devengado por el trabajador, ¿cierto? Entonces, total en el semestre. Y vamos a decir que el total en el semestre es la sumatoria de lo que tenemos aquí sombreado. Eso fue lo que él se ganó en todo el semestre. Y vamos a mirar el promedio mensual. Promedio mensual. Entonces tendremos que tomar este total y lo dividimos entre 6 meses. Miren que esta persona tiene un promedio en el primer semestre de 1.008.341, o sea que ya tengo este primer valor acá, el salario mensual. Luego me dice, eso lo multiplicarías por los días trabajados, o sea que necesito los días trabajados en el semestre. En
el semestre. ¿Cierto? Y los días trabajados tenemos que venir y buscarlos de la siguiente manera. Tendremos que venir y sumar. Vamos a sumar los días que corrieron efectivamente trabajados desde enero hasta junio. Y encontramos que esta persona trabajó 169 días. Ahora ya también tengo este otro factor dentro de la fórmula rápida para calcular la prima de servicio. O sea que ahora sí puedo determinar la prima de servicio. Entonces digo así, la prima de servicios consolidada, o sea, lo que le voy a pagar al 30 de junio, ¿cierto? Por el primer semestre, lo que vamos a pagar en ese primer semestre va a ser igual a esto. Dice, tome el salario mensual, es decir, el promedio, y multiplíquelo por los días trabajados, es decir, los 169 días. Ese valor lo vamos a dividir entre 360. Entonces encuentro que al trabajador hay que pagarle 473.000. Aquí entonces veo que la prima de servicios que tengo que pagar es inferior a la provisión que traía, es inferior. Recordemos entonces que se hace necesario hacer un asiento, ¿sí?, en el libro diario, un asiento adicional que me permita corregir esa diferencia, ¿sí? Entonces primero, digamos aquí, si la prima de servicios fue de 473, comparémosla contra la provisión. La provisión prima, a que determinemos la diferencia. Entonces dice de la siguiente manera, la provisión prima fue de 504.000, o sea que hay un exceso, que es la diferencia entre ambos valores, de 30.810. Este valor, 30.810, tengo que contabilizarlo para corregir esa provisión y llevar esa provisión al valor real que le voy a cancelar al trabajador. Ya es muy sencillo la explicación de cómo se hace la corrección, igual que en la consolidación de cesantías e intereses a las cesantías. Necesitaré en el libro diario hacer el siguiente registro. Tendré que hacer un registro que diga, vamos a mover las mismas cuentas que veníamos usando cuando revisamos la provisión, pero las vamos a registrar haciendo el ajuste. Como la provisión está mayor, entonces tengo que reversar esa diferencia. O sea, tengo que disminuir el gasto en 30.810. Recordemos que los gastos se aumentan por la columna del debe. Si las quiero disminuir, tendré que hacer un asiento en la columna del haber. La contrapartida es el valor que tenemos allí, pero en la cuenta provisión prestaciones sociales, ¿sí? Ahora traslademos estos dos valores a la cuenta mayor, ¿sí? Y encontramos esto en la columna del haber de la cuenta gasto prima. Dice que debemos trasladar este valor que está en el haber de 30.810, aquí lo traslado, ¿sí? Y verifico la sumatoria de esto. Entonces me dice, los débitos fueron 404 menos 3810, quiere decir que el gasto prima ya lo ajustamos a la vida real a 473.360, que es precisamente lo que nosotros encontramos que le vamos a cancelar al trabajador, ¿cierto? Ahí está la cosa. Muy bien. Y también tenemos que hacer lo mismo con este movimiento del libro diario, trasladarlo a la cuenta mayor. Entonces dice aquí, traslademos estos 3810 de la columna de los débitos y verifiquemos que la sumatoria cobije ese valor. Entonces nuevamente vemos que la provisión ya se disminuyó de 504 en 30 y me queda lo que efectivamente le voy a cancelar al trabajador. Ahí quedamos pues con el ajuste exacto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? En los videos anteriores habíamos visto que al final del 31 de diciembre, ¿sí?, se cerraba la provisión contra una cuenta que se llamaba, por ejemplo, cesantías consolidadas, si era la cesantía lo que estábamos tratando. O si eran los intereses, se cerraba la provisión de intereses contra la cuenta por intereses consolidados. Pero resulta que acá la prima se paga dentro de la misma, dentro del mismo semestre, dentro del mismo mes de junio. Eso quiere decir que cuando se presente
el pago al trabajador, cuando se elegir el cheque, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la cancelación, ¿sí? De esta cuenta por pagar, esto que yo debo. ¿Cómo lo vamos a cancelar? Pues cancelando esa provisión, ¿sí? ¿Y la plata de dónde va a salir? Claro, tiene que salir de los bancos. Entonces miren pues, si yo voy a cancelar un pasivo, quiere decir que estoy disminuyendo el pasivo. Recordemos que los pasivos se aumentan por la columna del haber, se disminuyen por el debe. O sea que yo aquí voy a registrar 473.360 y eso mismo es lo que voy a sacar del banco. Cuando yo traslade este valor del libro diario acá a la cuenta mayor, miren lo que sucede, ¿sí? Voy a trasladar este valor, 473, entonces la provisión me quedó en cero, ¿sí? La provisión me quedó en cero. Por esa razón, la cuenta provisión prestaciones sociales prima no es necesario que la traslademos a una cuenta consolidada porque me quedó en cero de una vez. Aquí lo que nos falta pues sería sencillamente trasladar este crédito que está en el libro diario en la cuenta de bancos a una cuenta que se llame bancos, ¿sí? Y dice que vamos a hacerle un crédito porque eso es lo que tenemos aquí, un crédito. O sea que el banco se me rebajaría en 473.360. Muy bien, eso es lo que pasa al final del primer semestre. ¿Qué sucede en el segundo semestre? Tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí en el primer semestre, el mismo análisis, los asientos de acuerdo a los resultados que nos vaya dando, encontraríamos otra distorsión y finalmente llegaríamos al 31 de diciembre haciendo asientos similares que me dejarían esta cuenta de la provisión en cero. Muy bien, así se termina entonces la explicación de la consolidación de la prima de servicios. Nos vemos en el próximo video donde vamos a tratar la consolidación de las vacaciones. Hasta pronto.